Bienvenido a Código Trading. Soy Dave y te voy a acompañar en el camino hacia la libertad financiera. ¡Empecemos! Doy por iniciado el quinto módulo donde aprenderás a ser un operador. En esta primera lección te explicaré de forma superficial todo lo que se aprenderá en este último módulo y también repasaré algunos de los temas aprendidos en las anteriores lecciones. Es el momento de dar un repaso de cómo hemos llegado hasta aquí, ver en qué punto nos encontramos y lo que nos falta estudiar en este último módulo. Primero, hemos elegido un comportamiento del precio. Este comportamiento se tiene que poder medir y parametrizar de forma bastante objetiva. Puedes buscar uno o elegir el método de trabajo que utilizo yo, que es la trampa. Lo segundo es el estudio mediante un backtest exhaustivo. Cogemos ese comportamiento en bruto y lo backtesteamos con todos los parámetros que nos sean posibles o que se nos ocurran y creamos que son importantes. El tercer punto es analizar los resultados del backtest. Estos resultados nos mostrarán si existe alguna anomalía en este comportamiento. Puede que esta anomalía solo exista en una combinación concreta de parámetros. Por ejemplo, poniendo el take profit entre 3 y 6 Rs. Y que, por ejemplo, si queremos ir a 2 Rs, esa estrategia ya no sea rentable. Por este motivo, hacemos el backtest exhaustivo. En el caso de que una vez terminado este backtest no se encuentre ninguna anomalía que rompa la aleatoriedad del mercado en el comportamiento concreto que estás observando, tendrás que volver al paso 1 y elegir un nuevo comportamiento. Si existe una anomalía, entonces ya puedes seguir al paso 4, que es el desarrollo del plan operativo. Ahora es cuestión de hacer el plan operativo utilizando los parámetros optimizados del backtest. Como ya expliqué, tienes que tener en cuenta el beneficio real y el drawdown máximo que quieres soportar para optimizar bien los parámetros del backtest. El quinto punto es simular el plan operativo. Recomiendo primero simular un año entero como mínimo del plan operativo elegido para coger soltura antes de ponerte a operar, ya que en la cuenta demo en realidad es lo mismo que operar en real, pero en este caso el dinero es ficticio y según la estrategia que hayas elegido puede haber muy pocas operaciones por día. La ventaja que tiene la simulación es que puedes operar 100 o 200 operaciones en cuestión de unas pocas horas. Y esto te hace ganar mucho tiempo. Es equivalente a cuando un deportista hace ejercicios de técnica, como por ejemplo un tenista, repitiendo miles de veces el golpe de drive para perfeccionarlo. Si en el simulador obtienes los resultados del backtest, ya puedes pasar al siguiente punto, que es operar en una cuenta demo. Si no es así, sigue simulando hasta que consigas los resultados que obtuviste en el backtest. Ahora es el momento de abrir una cuenta demo del mismo tamaño de la cuenta real posterior y estar
entre 2 semanas y un mes operando como si fuera la cuenta real. No recomiendo dilatar mucho este punto 6, ya que es mejor empezar enseguida en real para trabajar también la psicología, porque cuando no hay dinero en juego, todo lo estudiado en el módulo anterior 4 de psicotrading no entra en juego. Durante este periodo recomiendo seguir dedicando media hora al día a simular, para que así vayas entrenando la técnica y el ojo. El séptimo punto es operar en cuenta real. Es muy importante empezar con muy poco dinero para que las pérdidas que te pueda causar la operativa sean soportables. Y si la inversión de dinero la haces tú mismo, utiliza solamente dinero que no necesites para vivir, o sea, dinero que puedas perder sin ningún problema. Llegados a este punto, es importante que tengas muy en cuenta la parte psicológica y hagas un backtest el fin de semana para comparar tu operativa en vivo, donde influyen lógicamente las emociones, con la operativa sin emociones, que se refleja en el backtest del fin de semana. Si una semana has reducido la cuenta un 2%, pero has operado el 100% igual que el backtest, tienes que estar muy contento, porque lo que te dice si lo haces bien o mal no es si ganas o pierdes, sino si cumples o no cumples el plan operativo. Por lo tanto, si en una semana subes la cuenta un 3%, pero la similitud entre la operativa real y el backtest es solamente del 60%, no lo estás haciendo bien. A corto plazo, esa semana has tenido suerte y te ha ido bien, pero a la larga acabarás perdiendo, ya que no cumples el plan y nunca serás consistente a largo plazo. La sociedad actual nos hace pensar cada vez más a corto plazo, consumir mucho, cambiar de móvil cada año, cambiar de coche cada 5 años, etc. Este pensamiento cortoplacista no sirve para el negocio del trading y prácticamente para ningún negocio que quieras desarrollar. La sociedad cortoplacista, que vivió en una burbuja artificial sin aprovechar el ciclo positivo para prepararse para el futuro, es una sociedad que no demanda una televisión educativa con expertos. Una sociedad que busca culpables, no soluciones. Una sociedad que fomenta la ignorancia, el miedo, el pesimismo, el catastrofismo, unos medios de comunicación frentistas. Todo hubiera sido muy diferente si en el año 2007 hubieran sido sinceros, diciendo que el periodo de crisis se prolongaría durante muchos años, entre el 2007 y el 2017, con el listado de reformas necesarias para adaptarnos a la nueva sociedad de la información y el conocimiento, como han realizado en otros países. Hace más de 2 décadas ya preveían los actuales escenarios. Como dice José Mujica, inventamos una montaña de consumo superfluo y hay que tirar y vivir comprando y tirando y comprando y tirando. Y lo que estamos gastando es tiempo de vida, porque cuando yo compro algo, o tú, no lo compras con dinero, lo compras con el tiempo de vida que tuviste que gastar para tener ese dinero. Pero con esta diferencia, la única cosa
que no se puede comprar es la vida. La vida se gasta y es miserable gastar la vida para perder la libertad. Vuelvo al tema que nos ocupa. Si consigues ser rentable en una cuenta real, ya lo has logrado y eres un trader consistente. Si no es así, tienes que seguir simulando y backtesteando y operar en real, pero que sea con muy poco dinero, ya que si no hay dinero en juego, nunca se coge la psicología necesaria. Este punto 7 se puede alargar mucho tiempo en conseguir, incluso años, pero una vez lo consigues, ya eres un profesional y puedes pasar al punto 8. El punto 8, que es el último, consiste en conseguir inversión. Ya te avanzo que si eres un trader rentable, la inversión no es nada difícil de encontrar, ya que formas parte del 1% que es capaz de hacer crecer la cuenta de forma constante. Como puedes ver, los 4 primeros puntos ya los hemos estudiado en las anteriores lecciones. Y ahora, en este último módulo, estudiaremos los puntos del 5 al 8. Muchas gracias. Si te ha gustado, dale a suscribir y no te olvides de visitar códigotrading.com. Nos vemos en el próximo vídeo.